mundo las cosas pueden cambiar. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy en este espacio tan importante. Una oportunidad para vernos algunos, escucharnos todos y hacer reflexiones sobre nuestro sistema de salud colombiano. Saludar especialmente a todos los integrantes de esta comunidad eh, académica de la Universidad del Bosque. Es un gusto realmente tener este espacio para compartir. Saludar al doctor Hernán Castellanos Ramírez, quien es hoy nuestro invitado especial para apoyarnos en este tema. Doctor Hernán, ¿cómo está? Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por la Mm, invitación. No, señora, usted muy gentil. Tenemos entonces al doctor Hernán Castellanos. No, voy a tomarme un minuto para felicitar a todas las profesionales y hombres y mujeres de la profesión de enfermería, especialmente nuestra gran comunidad académica, pero para todas aquellas mujeres y hombres que han dedicado su vida profesional a esta labor tan importante para los pacientes, para sus familias, pero principalmente también para nosotros, los profesionales de salud, médicos y demás. O sea, realmente un día muy especial para conmemorar más en este tema coyuntural de la pandemia, donde enfermería ha sido la líder siempre, en todas las urgencias, en todas las pandemias, epidemias. Sin ellas, sin ellos, realmente sería otro la atención en salud. Muchísimas gracias. Doctor Hernán, voy a presentarlo. Vamos a decir, el doctor Hernán Castellanos Ramírez es un Muchas gracias. colega graduado de la Universidad Javeriana, especialista en administración en salud, con énfasis en seguridad social de la Universidad Javeriana. Hizo un máster en Business Administration en Barcelona y una experiencia muy amplia en el tema de la gestión, especialmente red ambulatoria, con más de 1 millón de afiliados en Bogotá y Cundinamarca. Y actualmente es el gerente de la inteligencia de negocios de los COES Medical Center. Es el director de la maestría de administración en salud de la Universidad del Bosque. Doctor Castellanos, bienvenido. Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación al doctor Cárdenas y a la universidad por esta oportunidad de compartir, como bien lo decía Hernán, Ricardo. se está escuchando un eco. No sé si de pronto estás reproduciendo en otro lado. No, eh, voy a, Yo te escucho muy bien, no te escucho con eco, no sé si... ok, vuelvo ¿ahí Yo me también lo escuchan escucho mejor? bien. Sí, yo escucho bien. Yo creo que es algo Gracias. específico de Luisa. Gracias. Ok. Bueno, como estaba comentando, y lo decía Ricardo, es compartir algunas reflexiones. Hoy está pues en boga una posible reforma de salud, ley 10, y esto pues nos permite hacer algunas reflexiones. Específicamente ayer pues tuve la oportunidad de participar en la charla de Eric sobre historia un poco de las reformas en el país a partir del 93, porque pues si uno se devuelve antes del 93, en un corto lapso de tiempo se hicieron como muchos cambios, pero realmente no se denominaron como reformas, que entre otras, antes de la ley 100 también se denominaba ley 10, que es la que le han dicho ahorita, le han dado el nombre. Vamos a compartir algunas reflexiones. El tema está planeado hasta las 12. Yo espero no demorarme más de 40 a 45 minutos en la presentación para que en los últimos 45 minutos podamos hacer algunas preguntas y responder las inquietudes que se den en el tema. Entonces voy a compartir mi pantalla. Hernán, mientras lo haces, quiero saludar también a la profesora Catalina Valencia, que nos va a colaborar para hacer todo el resumen de lo que acontece en el evento. Muchas gracias, Catalina. Bienvenida también. Gracias, Ricardo, y buenos días para todos. Ujú. Catalina, buenos días y muchas gracias. Gracias. Ahí están viendo la presentación. Sí, se ve perfecto, Hernán. Muchas gracias.
Entonces, la reflexión de hoy es cómo es la prestación de servicios en el sistema de salud. Como les comentaba Ricardo, mi nombre es Hernán Castellano Ramírez. Yo soy médico de la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad posteriormente de hacer una especialización en administración en la Universidad Javeriana y una maestría en administración de negocios con una doble titulación en EADA, que es un centro de negocios de Barcelona, y la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y tuve, dentro de las experiencias grandes, lideré la reambulatoria de una EPS aquí en Bogotá durante 14 años. Tuve la posibilidad de tener a cargo más o menos 21 unidades de servicio ambulatorias con cerca de 2.000 personas que funcionaban en estas unidades de servicios, y actualmente me desempeño en un hospital de cuarto nivel, que es el hospital que conjuntamente construyó Compensar con la Universidad del Bosque, que es los COVID Medical Center. Es un hospital de cuarto nivel y mi rol acá es de gerente de inteligencia de negocios, que básicamente mi equipo y yo le aportamos pues, a tomar mejores decisiones en el hospital. Y adicionalmente, en la parte académica, pues soy el director de la maestría en Administración de Salud desde hace un año, eh, de la Universidad del Bosque, y soy docente pues de maestría tanto de salud pública como de informática médica. Para empezar, esta frase que la escuchamos todo el tiempo, crisis de la salud. Desde que yo tengo uso de razón, estaba yo en la Universidad Nacional, y en esa época pues no habían redes sociales, no había todo el tema mediático que se da. Se habla de que la salud está en crisis permanentemente. Seguramente, no hay cifras de esa época, pero seguramente en la época en que yo estudié medicina, que fue entre el 86 y el 92, lo que nos gastábamos de PIB en salud, o más que en salud, en atención de la enfermedad, por ahí eran 2 o 3 puntos, y nuestro PIB era mucho más pequeño. Hoy estamos gastando entre el 8 y el 9% de un PIB mucho más grande. Tenemos casi que una cobertura universal, pero seguimos diciendo que la salud está en crisis. Y la mayoría de las veces que hablamos de que la crisis en salud está, de que la salud está en crisis, estamos hablando de la prestación de los servicios, y esencialmente prestación de los servicios asociados a enfermedades, y esencialmente a enfermedades graves, ¿sí? Que es muy poco probable que digan que la enfermedad, que la salud está en crisis porque faltan vacunas, o porque no estamos tomando citologías, o porque no estamos generando suplementos alimenticios, o porque no estamos haciendo anticoncepción. Generalmente cuando uno escucha esta frase, casi siempre la asocian esa atención de enfermedades y enfermedades graves. Entonces, en ese orden de ideas, quiero retomar una definición de salud. Hay muchas definiciones de salud. De pronto, la que cada vez se utiliza menos es la de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una definición de salud que fue publicada en el British Medical Journal en el 2011 por Hubbard y otros investigadores ingleses, en donde me gustó por la definición sencilla, y también por el efecto que le da hacia no la salud totalitaria, que no es posible en muchos casos. Está definida como la habilidad de las personas o las comunidades para adaptarse y manejar los desafíos físicos, mentales o sociales que se presenten en la vida. O sea, no se está hablando de que estemos completamente sanos o de que podamos estar completamente enfermos, sino esencialmente de cómo las personas y las comunidades nos adaptamos a permanentes desafíos físicos, mentales o sociales. Ustedes saben que en el último año y medio el mayor desafío físico, pero que también se volvió mental y por supuesto cada vez también más social, es la pandemia del COVID-19. De hecho, ya no se habla de pandemia, sino se habla de sindemia, que es un concepto. Ustedes saben que a los humanos nos gusta desarrollar muchos nombres bonitos. Entonces ahora se habla de sindemias porque además del componente de salud está afectando lo mental y sobre todo lo social, los ingresos, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, este es tal vez el mayor desafío, y ustedes saben que no ha sido fácil adaptarnos a esta nueva situación que es el COVID-19. Esto simplemente para recordar tal vez el modelo, voy a decirlo, tradicional que venimos utilizando en salud pública perdónenme un segundo, voy a colocar el puntero. El modelo, digamos, tradicional que en 1965 presentaron pues a la comunidad científica Libby y Clark, que habla de la historia natural de la enfermedad. Y aquí básicamente lo que quiero es, como vamos a hablar de prestación de servicios y estamos hablando de salud, es entender un poco desde el contexto de la prestación de servicios de salud este modelo, o alinearlo con este modelo. Entonces ellos básicamente hablan como de 3 momentos en la enfermedad. Un periodo prepatogénico, o sea, antes de que la enfermedad se desarrolla; un periodo patogénico en el momento en que la enfermedad se desarrolla; y uno que se podría llamar pospatogénico, que es el posterior a que la enfermedad se instaura, que desafortunadamente, pues ustedes saben que más o menos un 3% de personas con el COVID termina en la muerte, que también hay un porcentaje importante que todavía no es tan claro, en los que los pacientes quedan con una enfermedad crónica con secuelas,
y otro porcentaje que sigue siendo más grande. De hecho, pues ustedes ven que aquí las flechas no ayudan mucho, porque cuando uno miraría esto, las flechas deberían tener, la mayoría de las personas no se mueren, la mayoría de las personas se curan, pero aquí las flechas, como en este esquema, harían pensar que la mayoría de las personas se mueren. Es el resultado menos agradable, menos esperado, pero no es el más importante. Entonces, estas flechas básicamente, ¿qué es lo que quieren decir? Que los servicios de salud deben funcionar esencialmente en el periodo prepatogénico, no como tradicionalmente se ve, y es que estamos buscando es que el servicio de salud actúa acá. Voy a seguir con el mismo ejemplo pues, que está vigente, COVID-19. Ustedes saben que las noticias de todos los días desde hace un año y medio más o menos, es un año y un mes, es oferta de unidades de cuidado intensivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos estando es acá, en el periodo patogénico, en estos dos. Y resulta que desafortunadamente cuando ya la gente termina en unidad de cuidado intensivo, la posibilidad de que salga adelante hoy es la mitad. Más o menos de 10 pacientes están en unidad de cuidado intensivo de COVID, se está muriendo la mitad aproximadamente. Pero resulta que siempre lo vemos desde la óptica de la unidad de cuidado intensivo. Si lo vemos un poquito, ustedes vieron la cifra de ayer. Hoy en Colombia, números más, números menos, tenemos 3 millones de personas contagiadas con COVID-19 identificadas. Se dice que más o menos por cada persona identificada hay otras 3 que no. Entonces hagamos un parangón el siguiente. Más o menos 12 millones de colombianos están contagiados. Y digo están porque pues yo, a pesar de que estaba viniendo aquí todos los días a la clínica, de hecho aquí estoy en la clínica, no nos hemos contagiado. El comité directivo nuestro no se ha contagiado, hemos estado viniendo todo el día, hemos mantenido las normas, la distancia, el tapabocas, el lavado de manos. Entonces ahí también, y ustedes van a ver en las cifras, lo que la gente piensa que venir a un hospital es peligroso para el COVID, pues parecería que no. Y cuando ustedes miran las cifras en general, los trabajadores de salud nos contagiamos menos, nos enfermamos gravemente menos y nos morimos menos que la población en general. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Mira, que de los 3 millones de personas, más o menos 70.000 se han muerto, han tenido un desenlace desfavorable. Pero ¿cuántos se han recuperado? Casi que totalmente, 2.900.000. O sea, realmente el desenlace más frecuente es el de la curación. Pero adicionalmente hay otra cosa, sobre esos números iniciales que yo les decía, de 50 millones de colombianos, solamente se han contagiado 12 millones, o sea, el 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otro 75% que no se ha contagiado. Todos estamos predispuestos al riesgo, sin duda, eso es innegable. Todos estamos expuestos al riesgo. ¿Por qué? Porque el virus está circulando y el virus está presente en las comunidades. Pero de esta predisposición al riesgo, gracias seguramente a cuidados, gracias a condiciones propias de las personas que todavía no es claro cómo se da, el 75% de las personas no se han contagiado, o sea, están aquí, en el periodo prepatogénico, ¿de acuerdo? Y eso es lo que deberíamos mantener, los servicios de salud deberían estar enfocados ahí. Y resulta que hay un 25% de personas aquí, que en la flechita amarilla, que se han contagiado, entonces que están en periodo patogénico. Y afortunadamente, ese 25% de personas que se han contagiado, el 90% se ha recuperado favorablemente y solamente un 10% han estado acá con un resultado desfavorable, ¿sí? O que han tenido que estar hospitalizados, o que han tenido unos síntomas fuertes, o que desafortunadamente se han muerto. Entonces, el primer mensaje que les quiero dejar desde la prestación de los servicios de salud es que los servicios de salud deberían estar mucho más enfocados acá. Cuando los factores de salud están equilibrados, aquí es donde debería estar más el servicio de salud. Pero resulta que desafortunadamente en la mayoría de los casos lo estamos enfocando es acá. Entonces estamos a veces más preocupados por las unidades de cuidado intensivo que por las vacunas. Mira, es la primera vez, y eso yo creo que es histórico. Yo creo que es la primera vez que celebramos y que tomamos foto y que le contamos a todos nuestros familiares que me vacuné. Nunca se me olvidará la crisis antivacunas que se dio cuando fue la vacuna del VPH, que se inventaron pues que la vacuna era súper mala y no sé qué, y hubo un año en que prácticamente el VPH es el virus de la papilomavirus, que es el que está más asociado con cáncer de cuello uterino, y eso fue tremendo porque se hizo toda una campaña antivacunas. Con el virus del COVID-19, a pesar de que también se ha hecho campaña antivacunas, la mayoría de gente se quiere vacunar y la mayoría de gente está celebrando el vacunarse. Entonces, eso es algo realmente histórico para todo lo que tiene que ver, porque la gente se ha dado cuenta que efectivamente la vacuna es una. Entonces, primer mensaje, los servicios de salud deberían actuar más acá en el periodo prepatogénico. Y en esa misma línea, este es otro concepto de salud, un proceso de salud-enfermedad, es lo que llaman un concepto dinámico, que fue presentado en 1983 por estos dos europeos, daneses, Torvald y Rüdiger, en donde básicamente ellos miran lo mismo. Factores ambientales, sociales y económicos hacen que usted pueda estar en un polo negativo o en un polo positivo.
entendiendo que usted nunca está completamente sano, pero tampoco está completamente enfermo. Entonces, en el polo positivo, pues hay más ganancia de salud y es llegar al óptimo. En el polo negativo es tener pérdida de salud y tener una muerte prematura. Es un poco lo que está pasando ahorita con las personas que el COVID les está pegando muy duro. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo más clave aquí? Pues que los servicios de salud ojalá actuaran para la ganancia de salud y no actuaran para la recuperación de la enfermedad. En esa misma línea, recordar un modelo también que es bastante utilizado, que fue propuesto por Lalonde en 1974. Para 1974, Lalonde era ministro de Salud de Canadá, él es médico, salubrista, todavía vive, y él planteó un modelo de determinantes de salud que hoy sigue siendo el más utilizado. Hay otros modelos, de hecho en estos días mi hija es médica también y está estudiando epidemiología y le mostraban un modelo que yo le decía a ella se me hace muy complejo porque a veces con la medida en que más complejizamos los modelos, menos los podemos aplicar. Yo sigo utilizando este que me parece muy sencillo. Y aquí básicamente lo que planteó Lalonde es que, primero, la salud es un campo multidimensional, ¿cierto? O sea, tiene muchas dimensiones, tiene muchas variables, tiene muchos componentes. Segundo, él los agrupó en cuatro de una manera bastante sencilla. Hay cuatro dimensiones que influyen en la salud. Y entonces habló del estilo de vida y los comportamientos, de la herencia de los factores biológicos, de los servicios de salud y del ambiente. Aquí coloco en verdecito, ustedes se dan cuenta que aquí está resaltado en verde el estilo de vida y los comportamientos y el ambiente, porque es lo que más influye en el resultado final de salud. El que menos influye, curiosamente, son los servicios de salud, pero lo coloco en amarillo porque es nuestro tema del día de hoy. Si estuviéramos hablando de los determinantes de salud, seguramente me centraría en los estilos de vida o en el ambiente, pero aquí es donde estamos concentrados hoy en los servicios de salud. ¿Y por qué hago referencia a esto? Del mismo informe Lalonde, Canadá en 1974, él planteó, esos porcentajes no son tan exactos y la discusión no es basado en qué estudio, metaanálisis, etcétera, etcétera. Él en ese momento, con base en estudios de la época, él dijo, miren, los estilos de vida más o menos influyen en el 43% del resultado de salud, la biología humana, la herencia, la genética más o menos en un 27%, el medio ambiente, que son todas las condiciones del entorno, en un 19%, y los sistemas de salud con sus servicios solamente en el 11%. Pero ¿qué es lo que pasaba en Canadá en esa época y seguramente sigue pasando en la mayoría de los modelos? La asignación de recursos es inversamente proporcional. Para el sistema de salud, que solamente influye en un 11%, se invierte el 90% de los recursos. Y lo mismo pasa en Colombia. Cuando yo trabajaba en mi anterior empresa, yo trabajé los primeros años en la EPS, el 80% de los recursos de esta aseguradora eran para atención de la enfermedad. Unidad de cuidado intensivo, cáncer, gran quemado, reemplazos articulares, y solamente el 20% hizo que esa EPS se gastaba bastante, invertía bastante, el 20% era para atención preventiva. Entonces, tener en cuenta esto, porque sobre esto que vamos a seguir profundizando, impacto del 11 con inversión del 90% de los recursos, de acuerdo con el modelo de la NOTE. De la política de atención integral en salud, que sigue siendo vigente, pues ustedes saben que ahora se está hablando de que ya no es el maíz, sino el maite, pero al final la estructura es la misma. Y quiero también sobre los servicios de salud de la política de atención integral, esta reflexión que está aquí. La heterogeneidad territorial y poblacional contrasta con un aseguramiento que interviene en los riesgos de una manera homogénea, por eso está resaltado acá, sin condicionar los condicionantes de la dispersión poblacional y territorial sobre los escenarios de la prestación de servicios. Y entonces, segundo mensaje, yo tengo unos servicios de salud y los debo organizar en función de las características propias de cada población. Dentro de estas, recuerdo particularmente hace un año en uno de los grupos de salud pública, yo digo, hay un módulo que se llama Gestión en Salud Pública, había un estudiante que es del hospital de Huila y ella estaba haciendo un trabajo muy bonito sobre la atención de partos para población indígena, ahí en esa zona donde ella estaba, si mal no recuerdo era Gigante, en esa zona hay mucha población indígena. Y ella decía lo complejo, dos cosas complejas. Uno, lograr que las indígenas entraran dentro del esquema pues, de control prenatal, que no es como habitual para esas comunidades. Pero también dos, cuando lograba convencer a las indígenas, convencer a las personas del hospital de que les dejaran tener su parto como ellas querían. No sé si ustedes saben que los partos de las indígenas no son como los de nosotros con estas camas con paciente acostada, sino que ellos los hacen en cuclillas, que cada vez se dice es mucho más fácil nacer un bebé cuando la mamá está de cuclillas, pero
se encontraban los dos temas. ¿Por qué? Porque se esperaba que todos los servicios sean homogéneos. Nuestro modelo occidental nos dice, el parto se atiende así, si es parto, si no es que se toma la decisión de la cesárea, pero además si es parto, la señora tiene que estar acostada con las piernas así, que hace un poco más difícil el parto. Entonces, tener en cuenta esto y es, los servicios no pueden ser homogéneos. Los servicios tienen que estar asociados a las características de la población que les sirve. Y estoy trayendo a colación una política nacional de prestación de servicios de salud que sigue vigente, aunque ya no la utilizamos mucho. Y la política nacional de prestación de servicios dice, ¿para qué tenemos una red de servicios de salud? Para tres cosas. Para lograr una buena accesibilidad, para tener unos servicios de calidad y para ser eficientes. Voy a hacer énfasis a este tema de calidad y retomar un poco algo de la reforma que nos están planteando. En la reforma, por ejemplo, hay un tema de centros de excelencia. Y yo de las cosas que planteaba es, los centros de excelencia no deberían ser una certificación, no deberían ser un diploma, no deberían ser un cartel en la puerta de la IPS. Los centros de excelencia deben ser el deber ser de todas las instituciones de salud. O sea, por definición, cuando yo presto un servicio de salud, mi servicio debe ser excelente, ¿cierto? Lo que pasa es que desafortunadamente a veces retomamos metodologías y a veces volvemos, miren lo que pasa con la acreditación. Números gruesos son más o menos 50.000 IPS en el país. ¿Cuántas están acreditadas? 50. 0,01%. Entonces uno dice, ¿la acreditación es el camino? Seguramente no lo es. Porque uno diría, no puede ser que solamente 50 IPS en el país sean buenas y las otras 49.950 sean malas. No, porque desafortunadamente a veces en nuestro país volvemos a algo es un diploma y no una razón de ser. Entonces aquí, frente a los centros de excelencia, yo creo que todos los prestadores deberíamos actuar pensando en que el servicio sea impecable, con unos extraordinarios resultados clínicos, con una extraordinaria atención enfocada en la persona y la familia. Y desde el punto de vista de eficiencia, eso traduce de manera sencilla, es cómo utilizo los recursos de la mejor manera posible. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar unos números de Colombia que nos ayudan a reflexionar un poco sobre el concepto de eficiencia. Entonces, tengo este dinero, 8% del PIB, ¿cómo lo voy a utilizar de la mejor manera? ¿Lo utilizo en más unidades de cuidado intensivo o lo utilizo en mejores condiciones nutricionales para población vulnerable? Esa es una reflexión, estoy en los dos extremos. Y este es otro modelito bonito para nuestro tema de prestación de servicios. Esto es del informe de salud en el mundo del 2008, que lo llamaron la atención primaria de salud más necesaria que nunca. ¿Y por qué la atención primaria de salud? Porque todas las redes de atención y toda la prestación de servicios de salud debería estar basada en la atención primaria de salud, no en los hospitales de alta complejidad. Y la reflexión, esto es retomado de este informe de salud, la reflexión es, los sistemas de salud se apartan de los valores fundamentales de la atención primaria. Básicamente, ¿por qué? Por estas tres cosas que ustedes ven acá. Porque hay mucho hospitalocentrismo. Eso ha sido, con el debido respeto, para mí uno de los errores que sistemáticamente puede estar cometiendo a veces las secretarías de salud, los ministerios, y es que hacen las redes y la base de la red siempre es el hospital de cuarto nivel, cuando debería ser al revés. El hospital de cuarto nivel, y ustedes lo ven, lo vamos a ver ahora en la definición, el hospital de cuarto nivel es una prestación complementaria, o sea, no es la más importante, no es la principal, pero las redes generalmente en Bogotá las han hecho basadas en el hospital de cuarto nivel, en el Simón Bolívar, en el Tunal, en el hospital de Cané. Entonces ahí, ¿por qué? Porque esto es una tendencia, esto es del 2008, pero sigue siendo igual. Está centrada la atención en el hospital, no en la atención primaria. Lo segundo que en ese documento le llaman la mercantilización. Entonces, claro, ¿por qué los hospitales de cuarto nivel? Porque los hospitales de cuarto nivel posiblemente son más rentables financieramente para el hospital, no posiblemente para el país y mucho menos para el sistema de salud. Para el sistema de salud, seguramente la atención primaria es mucho más rentable porque genera más beneficios en el contexto global del sistema, pero también para el asegurador. Yo lideré en la anterior empresa donde estuve, yo en el 2004 presenté un proyecto para hacer red ambulatoria que esa EPS no tenía, y entre el 2004 y el 2018 que trabajé en esta empresa, activamos 21 unidades ambulatorias distribuidas a lo largo de Bogotá y Cundinamarca en donde no necesitaban. Y empezamos con una línea básica y empezamos a sumar especialidades y al final también logramos unidades de servicios donde estaban las especialidades que en vez de tenerlas en el hospital las teníamos en las unidades ambulatorias. ¿Para qué? Para que fuera mucho más alineado y favoreciera al asegurador en este caso. Entonces, este tema de la mercantilización está asociado más al beneficio económico del que presta, no al beneficio ni del sistema ni del asegurador. Y lo último que es fundamental en la prestación de servicios es la fragmentación.
Entonces, aquí yo le atiendo una cosa, allá le atiendo la otra. Si usted necesita cáncer, lo mando para allá, pero si se le enfermó el corazón, lo mando para otro lado. Pero si además usted tiene aquí el cáncer y acá, entonces le toca ir a los dos lados el mismo día, pero el medicamento se lo entrego en otro lado. Entonces, eso hace que haya una fragmentación total y que muchas veces el paciente no sea lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que se busca o que se buscaría, digamos, en un modelo ideal del sistema de salud de acuerdo con la OMS? Esto que está acá, que haya una equidad, que haya un acceso universal a una atención central en las personas, no en los enfermos, y que las comunidades sean sanas, o sea, que las comunidades tengan un buen nivel. Entonces, tercera reflexión y es, definitivamente los prestadores de servicios de salud deben estar organizados de tal manera que ojalá puedan resolver estas tres tendencias. O sea, que se disminuya la fragmentación, que en lo posible haya la mínima mercantilización, no se va a poder eliminar porque de todas formas estamos en un país donde hay un libre mercado, donde hay oferta, donde hay demanda, y que la atención no esté centrada en los hospitales, porque definitivamente, inclusive, por eso les mostraba las cifras del COVID, son 2.000 pacientes que en Bogotá están en unidad de cuidado intensivo, crítico, dramático, pero ha habido 800.000 personas contagiadas. ¿Eso qué quiere decir? Que esas 800.000 personas adicionales pues no las estamos atendiendo en unidad de cuidado intensivo, o se están atendiendo en la casa, o se están atendiendo en la unidad, y es por eso tan importante ver los números totales y no solamente ver los números que destacan los medios de comunicación. Y entonces entramos a la forma ideal de prestar servicios de salud, que son las redes integrales de prestadores de servicios de salud. Esto no es un invento de Colombia, esto no es un invento de Estados Unidos ni de Harvard, nada. Esto es algo que se viene haciendo hace muchísimos años, que lo que pasa es que desde hace más o menos 11 años se le ha dado un orden con un documento muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud, empezó a establecer el tema de redes de servicios, pero esto es algo que se hace muchísimos años y es básicamente cómo organizo la prestación de los servicios con los diferentes niveles y con los diferentes intereses para poder tener unos buenos resultados en salud. Y este es el modelo del ministerio, este es un documento del ministerio que fue publicado en el 2018, que es soporte de la política de atención integral en salud. Y básicamente, de una manera muy sencilla, divide las redes de atención en un componente primario y en un componente complementario. El componente primario, que así está desde la ley 100, también está en la 1438, y que digamos en la reforma que está ahorita puesta sobre la mesa, si quiere reforzar, ya está. No hay, no habría razón de hacer una reforma para poderlo hacer, sino más bien controlar que se haga de manera adecuada. Entonces, el componente primario es el fundamental, en donde está la atención primaria en salud, y hay un componente complementario donde está la prestación hospitalaria. Yo les compartí un artículo de un ejercicio que hicieron algunos estudiantes y profesionales frente al efecto, digamos, en la red de un hospital, en Medellín puntualmente, y ahí es interesante porque Medellín es un componente complementario, y ahí lo que veían como un beneficio es, si usted hace parte de una red, aunque ahí los entraban en hospital con hospital, si usted hace parte de una red, la efectividad de la referencia es mejor, y ellos veían que más o menos cuando se relacionaban con el hospital que no estaba en red, podían pasar más o menos 3 días antes de que recibieran el paciente, mientras que cuando el paciente estaba en red era menos de 24 horas. ¿Sí? Y seguramente cuando ya lo asociamos a la atención primaria puede ser exactamente lo mismo. Y es, ¿qué efectividad tengo yo frente a cómo el paciente se está moviendo en todo el sistema? Y entonces aquí básicamente el modelo lo que dice es eso, es una relación entre los servicios, los prestadores y las organizaciones funcionales, perdón. Y para eso pues tenemos unos recursos financieros, unos recursos físicos disponibles que son limitados, no ilimitados, son limitados. Y por eso hay que organizarlos de la mejor manera. Y organizarlos de la mejor manera seguramente es poder fortalecer el componente primario y hacer lo que hay que hacer en el componente complementario. Y para estos componentes entonces están, digamos, divididos como en estos 4 temas: redes de prestadores de servicios, la red de urgencias, que se ha visto como un componente primario que desafortunadamente no se utiliza tan adecuadamente. A raíz de, digamos, muchos componentes adicionales se ha extrapolado las redes de servicios oncológicos y las redes de enfermedades huérfanas, que esto es un poco lo que a veces nos hace desviar la atención, porque afortunadamente la gente no se muere más de cáncer o no se muere más de enfermedades huérfanas. Es lo que uno más escucha. La gente se muere mucho más por otras patologías. De hecho, el año pasado ustedes lo escucharon, la principal causa de muerte en Colombia fue el COVID-19. Pero si ustedes suman como causa única, pero si uno suma realmente, la principal fueron las enfermedades crónicas que generaron desenlaces inadecuados en enfermedad cerebrocardiovascular. No es el cáncer aún, y es muy poco probable que lo sea, y pues mucho menos las enfermedades huérfanas. Sin embargo, pues aquí está separado.
Y entonces dentro del macroproceso de este documento para la organización de las redes de prestación de servicios de salud, se habla básicamente de unos aseguradores que en el modelo colombiano aplican si estuviéramos en España o estuviéramos en Cuba o estuviéramos en Japón o en Corea, pues sería diferente. Pero resulta que en Colombia tenemos un modelo en donde los aseguradores son los que se hacen cargo del sistema de salud. Se definen unos escenarios de manera muy sencilla, una demanda y una oferta, y ahí de pronto también puede haber algún tema para mejorar. Estos escenarios de oferta se habilitan y pues se evalúan, digamos, la permanencia de estos escenarios de oferta. Lo que se habilita es la oferta, no la demanda, o sea, los prestadores. Desde el punto de vista de escenarios de demanda, o sea, de necesidades que el usuario quiere satisfacer. Entonces, aquí está una estimación de demanda y ahorita les digo por qué digo que puede haber algo para corregir en el buen sentido. Aquí está el resumen, la demanda antes de que el paciente llegue a consultar, la demanda efectiva, la demanda potencial y la demanda agregada. Aquí, por ejemplo, hubo un asegurador muy famoso porque él se dio cuenta que el tema mejor era afiliar un montón de gente en los pueblos chiquiticos donde no había red de prestadores de servicios, de tal manera pues que la demanda efectiva era muy bajita al final. ¿Por qué? Porque lo único que podía prestar era lo básico, pero cuando un paciente necesitaba de alta complejidad, pues el paciente no se desplazaba y eso estaba muriendo y al final la utilización de recursos la usaba era más por una baja demanda efectiva que tampoco es bueno. Entonces, dentro de estas demandas, entonces en la demanda, lo que se ha denominado en este documento la demanda exacta está todo lo que tiene que ver con actividades de protección específica y detección temprana. La demanda efectiva es lo que tiene que ver con todo lo que es atención curativa. La demanda potencial son las estimaciones que se pueden hacer frente al deber ser. Y aquí voy a hacer una profundización de este tema. Y bueno, la población afiliada, que es la deuda, en donde todos nos podemos saber si estamos ahí activos o no estamos activos. Entonces, me voy a volver a dos temas. Primero, las actividades de protección específica y detección temprana deberían estar asociadas con la demanda potencial. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahorita les vamos a tomar números para valorar un poco eso. La gente no demanda si no se siente enferma. Y es lo que hace, por ejemplo, al parecer, una de las variables que ha generado que haya más mortalidad en este tercer pico de COVID es que las personas, por un lado, están menos controladas porque dejaron mucho tiempo de estar en el médico, o sea, los hipertensos, los diabéticos, los pacientes con enfermedad respiratoria, y por otro lado, por una u otra circunstancia están demorándose demasiado en consultar, y cuando ya llegan al hospital y llegan a la unidad de cuidado intensivo, el pulmón ya está muy deteriorado. Entonces, si yo no me siento enfermo, si yo no me siento ahogado, no consulto. Entonces, lo que tengo que generar o digamos, estimular es una demanda que el paciente no sabe que lo necesita. Y esto implica, yo lo voy a vacunar, que es un poco lo que está pasando. El paciente sabe que necesita la vacuna y a la gente le están diciendo, venga, vacúnese. Inclusive ustedes vieron que en Estados Unidos están, como la gente ya mucha no se quiere vacunar, les están regalando una cerveza para que se vacunen, ¿cierto? O aquí en Colombia le están diciendo a la gente, si usted es mayor de 70 años, no necesita pedir agenda, vaya a un centro de vacunación y lo vacunamos, si es mayor de 70 años. Si es de 50 a 70 sí todavía tiene que estar agendado. Entonces, fundamental este tema de la estimación inferencial de la demanda y es demandar, es estimar la gente que no está enferma, la gente que está sana y que yo tengo que hacerle actividades para que no se enferme. Eso debería ser lo fundamental de los servicios de salud. Cuando yo estaba a cargo de esta red ambulatoria, nosotros montamos un tema que se llamaba gestión de autocuidado. Y entonces generamos una población específica que eran jóvenes. Los jóvenes entre los 15 y los 25 años no consultan, salvo que ahí sí, como dicen las mamás, salvo que se estén muriendo. Entonces hicimos un esquema en donde a través de la gestión de autocuidado lográramos captar parte de esa población. También lo hacíamos con los pacientes con enfermedades crónicas que teníamos detectados y no consultaban. Es tan malo no consultar como consultar, porque por supuesto que el que se descompense y llega al hospital se lo detecto, pero el que no ha vuelto lleva 6 meses sin ir, ¿cómo estará su riñón? ¿Cómo estarán sus cifras tensionales? ¿Cómo estará su hemoglobina glicosilada? Eso resulta siendo más grave. Entonces, esta estimación inferencial es la que nos debería llevar a que la demanda ex ante, yo no espere a que me demanden, sino que yo sepa lo que tengo que buscar y buscarlo, y llevarlo a mi servicio antes de que se descomponga. Ahora la oferta, que es los servicios como tal. Los servicios como tal, entonces volvemos a lo mismo. Hay un componente primario que es el fundamental, unidades ambulatorias de atención primaria en salud, el componente complementario donde están los hospitales y aquí, como ustedes se dan cuenta, pues está parte de la red oncológica porque hay una norma que hace que sea visible y la red de urgencias que al final en la dinámica de la prestación de servicios de salud hace más parte del componente primario que del componente complementario.
Y tenemos una base de datos muy completa, de hecho, de ahí saqué una información que les voy a mostrar ahorita, que es el Registro Especial de Prestadores de Salud, en donde debe estar asociada los prestadores con el escenario de la oferta. Tenemos unos elementos del REPS que nos permiten alinear con la red integral de prestadores de servicios de salud. Entonces, al final, volvemos acá, todo se reduce es cómo organizo la oferta para atender la demanda, pero no solamente la demanda real, sino la demanda potencial, y es donde posiblemente podemos estar fallando en la red de prestación de servicios. Y este es los numeritos que les quería mostrar. Y esto es un resumen, son unos números muy interesantes que están en el red. Me di la oportunidad de tomar números del 2002 y del 2020, o sea, 18 años de diferencia. Para el 2002 llevamos 8 o 9 años de implementación de la ley 100. ¿Y qué fue lo que encontramos? Mire, la población de Colombia, de acuerdo con los registros del DANE, para el 2002 éramos más o menos 40 millones de colombianos. Para el 2020, de acuerdo con las mismas estimaciones, son 50 millones. Crecimos en un 25%. ¿Listo? Eso es lo que ha crecido la población en casi 20 años, en 18 años. Ahora, ¿qué pasa con la prestación de servicios? En el 2002, de acuerdo con el registro del REPS, que es lo que ustedes ven acá, con el registro especial de prestadores, prestamos 95 millones de atención. Sí, que es posible que el sistema de información en el 2000 fuera menor, que la tecnología, etcétera, etcétera, pero pues son números que nos dan una tendencia. En el 2020 prestamos 163 millones. Eso quiere decir, la población creció el 25 y la prestación de servicios creció el 71%. Aquí listo. ¿Y qué es lo llamativo de acá? Mire, me permití denominar mixto aquellos servicios. Aquí principalmente está laboratorio clínico y la consulta de médico personal, denominada como mixto. ¿Por qué? Porque una consulta de médico general puede ser para una atención preventiva o puede ser para una atención curativa. Y laboratorio clínico se utiliza también para atenciones preventivas o para atenciones curativas. Esas las denominé como mixtas acá en el agrupamiento que yo hice. En el 2012 prestaron 42 millones de servicios, en el 2020 83 millones, o sea, creció un 100% esa atención respecto al 25% de población. En la atención curativa, ahí metí todo lo que fueron egresos hospitalarios, cirugía, atención de cáncer, urgencias y demás. En el 2012 prestaron 20 millones de atenciones, en el 2020 42 millones de atenciones, o sea, el 111%. O sea, crecimos muchísimo más en la atención curativa que en la servicio mixta. Pero miren lo más triste, miren lo preventivo. ¿Qué coloqué en lo preventivo? Citologías, vacunas, consultas de enfermería, consultas de nutrición y demás. En el 2002 fueron reportadas 33 millones de atenciones, en el 2020 36 millones, o sea, el crecimiento fue solamente del 10.3%. Cuarta o quinta reflexión. O sea, parecería que todo este crecimiento de inversión en salud, que todo este crecimiento de red de prestadores no está donde posiblemente en un sistema de salud debe estar. Y es que lo curativo, muy bueno que la gente que está enferma tenga la atención que necesita, pero miren lo triste, o sea, la población creció el 25% y si suponemos que de estos 40 millones de mismas personas recibieron atención, o sea, solamente 3 millones de personas adicionales se vieron beneficiadas con una atención preventiva. Uno dice, eso hay que corregirlo. Y eso no se hace con hospitales y posiblemente tampoco se haga con reformas, porque hoy ya el sistema lo permite. Ahí lo que tenemos es que mirar cómo organizamos, cómo controlamos, cómo ejecutamos lo que tenemos para poder desarrollar una atención más hacia lo preventivo, menos hacia lo curativo. Y en la misma línea, escúcheme en que ahí está. En la misma línea del mismo reporte del REPS, entonces tomé el número de prestadores que tenemos registrados hasta el día de ayer. Esto fue bajado el día de ayer. Entonces, miren, ¿cuántos prestadores tenemos registrados hasta el día de ayer? Cerca de 60,000. ¿Con cuántas camas? Cerca de 87,000. Y, como es de suponerse, lo cual no necesariamente es bueno, tanto los prestadores como las camas están distribuidas en las grandes regiones. Entonces, ustedes ven aquí Bogotá. Tenemos 15,000 prestadores y 14,000 camas. El 25% de las camas y de los prestadores están en Bogotá. Y Bogotá no tiene el 25% de la población. Son cerca de 8 millones respecto a 50 millones. Hagan el cálculo, son más o menos el 15%, pero tenemos el 25%. Ahí empieza el tema. Y por eso volvemos al mismo tema. Entonces ya no solamente hay hospitalocentrismo, sino metropolicentrismo. Entonces suponemos que tenemos que hacer una oferta muy buena en las ciudades grandes y se nos dejan de lado las otras. Entonces, entre estas tres grandes regiones, que son las que siempre tenemos en la mente cuando se trata de hablar
de algo, en Colombia está Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. Entre estas 6 regiones tienen el 66% de los prestadores y el 66% de las camas. ¿Sí? Parecería que las camas y los hospitales no están donde deben estar, y eso creo que no es una sorpresa para ninguno de los que están acá y de los que estamos familiarizados con este tema. Entonces, reflexión, qué poco crecimiento y qué poco, y es que de hecho si ustedes miran, fueron más unas actividades preventivas que curativas de acuerdo con esa clasificación un poco, no arbitraria, porque está asociada, digamos, a la atención que yo hice. Entonces, tal vez estos números deberían ser un poco distintos. Y lo segundo, seguramente tanto los prestadores como las camas deberían estar organizadas un poco diferente. Y de pronto sí es cierto, en el libre mercado, pues en Bogotá se hagan todas las camas que se quieran, pero ¿cómo se fortalece, por ejemplo, camas de mejor resultado clínico, de mejor efectividad y de mejores condiciones en esos sitios que no los hay? Y una de las últimas diapositivas, otro dato preocupante, digamos, para lo que pasa con la prestación de servicios de salud en nuestro país. Esto es una información que saca la OCDE. Ustedes saben que Colombia es un miembro de la OCDE en este momento. Un reporte que se hizo comparando de todos los países de Latinoamérica, obviamente con Colombia y con los otros países de la OCDE. Yo aquí estoy resaltando por obvias razones lo que pasa con Colombia. Entonces, mire, ¿qué pasa con los médicos por cada 1000 habitantes en Colombia? Tenemos más o menos 2 médicos por cada 1000 habitantes. Si uno se pusiera a hacer la reflexión, uno diría, bueno, 2 médicos por cada 1000 habitantes quiere decir que cada médico tendría la posibilidad de atender 500 personas, pues no se ve tan grave, ¿cierto? Si uno dijera, cogemos estos médicos, cogemos los 50 millones de colombianos y a cada médico le entregamos 500 ciudadanos, uno diría, no suena tan complejo. O sea, yo como médico, yo fui médico de atención primaria en un modelo de hace 26 años que se llamaban los paquetes de 1000 del Seguro Social, que es lo que hoy se denomina Capita realmente, y era un modelo bonito, y yo tenía cargo más o menos, yo solito tenía 1500 personas, entonces si yo tenía cargo 1500, podría tener 500 personas, pero resulta que desafortunadamente los números no funcionan tan así, pero uno diría, podría ser. En Japón, el modelo de Japón funciona un poco así, y es que le entregan al médico una población entre 800 y 1000 personas, le dan unos recursos, y le dicen, lo que usted intervenga en la población, se lo descontamos, o sea, si se hospitaliza más, va a gastar más de los recursos que tiene, por lo tanto su ingreso final va a ser menor. Entonces, el médico se preocupa muchísimo porque su paciente no se hospitalice, no se complique, no consuma medicamentos que no necesita, pues porque tiene que ver un poco con los recursos. Entonces, uno diría, por cada 1000 habitantes no suena tan mal. Miren qué pasa en Latinoamérica. Igual, estamos un poquito mejor que los otros países de Latinoamérica, pero en los países de la OCDE hay 3.5 médicos por cada 1000 habitantes. A uno en esa misma línea. Entonces uno diría, los países de la OCDE, en esto no está Colombia, sino son los países base, uno diría, o sea, un médico por cada 350 personas también suena interesante. Están así, les cuento una historia. Tengo una gran amiga que vive en Milán, el médico personal de ella es un oncólogo. O sea, hay tantos oncólogos en Italia que los empezaron a asignar en algunas regiones como médicos personales, que ese también tampoco es tan bueno. Menos un médico, formarse como médico, hacer medicina interna, estudiar oncología para ser médico de base, pues no tiene como tampoco como mucho sentido. Entonces, tal vez movernos en el ritmo, pero en Colombia en médico no estamos tan mal. Pero miren lo dramático en la enfermería. Y esto tiene que ver con este número, porque es que las que más hacen actividades preventivas son las enfermeras, ¿sí? No son las enfermeras de la serie que están en un hospital, de la serie que están ahorita presentando, que están en un hospital atendiendo urgencias y COVID, esas no son las que más se necesitan en los países. Entonces, miren lo dramático. Países de la OCDE, 9 enfermeras por cada 1000 habitantes. Uno diría, qué chévere. O sea, casi que cada 100 personas, 150 personas tienen una enfermera que los apoya. En Latinoamérica, 3, y nosotros 1.3 enfermeras. Miren, nosotros deberíamos tener el doble de enfermeras, y eso es lo que dice todo el tema. Y hay estos ahora que están de moda, que son los objetivos del desarrollo sostenible, se dice que uno de los objetivos en el 2025 es que nuestra relación sea 2 enfermeras por cada médico. Y miren, nosotros estamos casi que la mitad, una enfermera por cada 2 médicos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos claro que el modelo de prestación de servicios debe ser más hacia lo preventivo, más hacia la educación, más hacia el periodo prepatogénico, más hacia el exante, no hacia el momento de la curación. Y miren lo que pasa con la salud mental. Y esto lo traje porque la salud mental no se le da la importancia. Y miren con el COVID, uno de los temas importantes que están empezando a aparecer y que van a quedar después de que logremos controlar esta pandemia con la vacunación y con la unidad de rebaño, es el tema de salud mental. Parte de lo que está sucediendo ahorita en las calles seguramente tiene que ver con eso. Y es que la gente en algunos sitios ya está
No estamos hablando pues de las mafias organizadas o la delincuencia organizada, que es otra cosa, sino las personas que están protestando y que buscan hacer una protesta pacífica, posiblemente tiene que ver con eso. Es que llevamos más de un año en donde la gente está guardada, donde no puede salir, donde puede comprar con la cédula, no puede comprar con la cédula, donde no puede ir a un restaurante. Todo eso genera una acumulación de salud mental y de situaciones que son muy complejas. Entonces, miren lo que pasa en los países de la OCDE. En los países de la OCDE hay 17 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Este obviamente es una tasa diferente. 17 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En Latinoamérica, 3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y en Colombia, 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Seguro que si miráramos este número en cirujanos, en ortopedistas, seguramente en pediatras sería más. Y resulta que estamos dejando de lado un tema fundamental, fundamental, que es el tema de salud mental. De la política también de atención integral en salud. Es difícil considerar la posibilidad de incrementar sustancialmente en caso de salud. O sea, realmente no es una opción a corto plazo. Ustedes vieron lo que pasó con la reforma tributaria, 25 billones. En las condiciones en que está el país es muy difícil incrementar el aporte y mucho menos en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que mejorar la prestación de los servicios, debemos mejorar los resultados en salud, debemos trabajar para que haya menos enfermos, porque es que si hay menos enfermos, hay menos costo de la atención de esos enfermos, en medicamentos, inclusive en cáncer, porque ustedes saben que el cáncer hoy, la vacunación de VPH previene prácticamente el 90% del cáncer de cuello uterino. La citología cervicovaginal detecta prácticamente el 100%. Hoy tenemos la genotipificación del virus del VPH que puede detectar el 100% de los virus. Entonces, ¿para qué vamos a esperar a que la señora esté con un cáncer de cervix avanzado que le puede costar 100, 120 millones de pesos al sistema cuando cuando con una vacuna o una detección que cuesta 200.000 pesos puede evitar que la señora se enferme? Y estoy hablando solamente de costos directos. Piensen ustedes en una familia frente a tomarse una citología, detectar tempranamente y hacer una cirugía que cuesta 2 o 3 millones de pesos versus un cáncer de cuello uterino avanzado que cuesta 100 millones de pesos, metástasis, dolor, una familia sufriendo, una familia sin mamá, etcétera, etcétera. Entonces, la reflexión no es de poco costo. El sistema ha recobrado el camino y eso tuvo que ver un poco con todo lo que se ha venido organizando. Ustedes recuerden que también se pusieron los techos, que también se puso el tema del control de precios de medicamentos porque estaba absolutamente desbordado el gasto en algunas cosas. Pero tenemos limitantes en la integración. Yo soy un convencido y lo hablaba hace un rato con algunas personas. Yo no estoy tan seguro que tengamos que reformar. Posiblemente lo que tenemos es que implementar lo que tenemos, porque es que el gasto en salud no se puede incrementar. Tenemos es que utilizar de la mejor manera ese dinero que ya tenemos. Y una frase final, ya para dar paso a las preguntas o a las reflexiones, de la Madre Teresa de Calcuta, que la adjudicaron a ella y que decía: yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas. Eso es una reflexión para los prestadores. Nosotros, por ejemplo, en los COBOS, yo trabajé 14 años en una red de atención primaria y lo que yo hice fue no competir con los hospitales. Señor hospital, usted haga lo que mejor sabe, unidad ambulatoria, yo hago lo que mejor sabe. Ahora que estoy aquí en la clínica, parte de mi rol es hagamos en la clínica lo que mejor sabemos hacer y no le quitemos al nivel ambulatorio lo que el nivel ambulatorio tiene que hacer. Hay unas especialidades que es mejor que estén pegadas al hospital, pero hay otras especialidades que es mejor que estén en el nivel ambulatorio. Hay unos servicios de apoyo diagnóstico que es mejor hacerlos en el hospital, pero hay otros servicios que es mejor que los haga a nivel ambulatorio. Y la reflexión de este tema final es esto. Cada uno, cada prestador debe hacer lo que mejor sabe y así vamos a trabajar como una red y así vamos a obtener un mejor resultado en salud para la gente. Esta era mi reflexión, Ricardo. Ahora quedo en sus manos. Muchas gracias a todos por estar acá conectados. Doctor Hernán, muchísimas gracias. Muy interesante esta reflexión. Tenemos abierto el tema para sus preguntas. Realmente lo que has planteado es muy claro. Creo que el componente de la promoción y de la prevención que llamábamos antes, que ahora es gestión de riesgo, y todo ese desarrollo y tus experiencias en esta EPS hacen ver que seguimos empecinados un poco con el tema asistencial, ¿cierto? Tanto desde la oferta como desde la demanda, porque aquí creo que hay que mencionar que el tema también de la demanda de una cultura colombiana donde comparada con otros países occidentales, si no salimos de una consulta con una fórmula llena, si no nos remiten a los especialistas, pues la atención es pésima, ¿cierto? Y entonces creo que ahí hay un componente también muy importante desde el punto de vista de la sociedad y la cultura, de la visión de salud y de enfermedad. El otro punto que me parece vital que tocabas
es como a nivel de hospital, eso es lo que conocíamos antes, el tercer nivel de atención o el segundo nivel, la atención en realidad es escasa para la población. Es muy costosa, pero la población que se atiende ahí es poca, comparada con el nivel primario, que puede estar en el orden de atención del 70%, que sí consume costos, pero que tal vez no es tan eficiente. Y es un tema también que quería tocar, y es el tema de la eficiencia, ¿no? Nos hemos preguntado a lo largo de estos 15 años qué deben conocer nuestros médicos egresados y cuáles son sus competencias que favorezcan mejorar este sistema. Y también el tema de ser resolutivos es muy importante a nivel de la atención primaria. Y creo que ahí hay un déficit tanto desde la concepción como también desde el tema de la academia y el tema de la sociedad en sí. Bueno, tenemos algunas preguntas. En el chat se han manifestado dando las gracias, Hernán, a todas tus apreciaciones a esta excelente intervención. No veo preguntas. Nos comentan algo sobre el componente de la medicina familiar en esta prestación de servicios. Tal vez, ¿cuál sería el rol y cómo es el rol de la medicina familiar en nuestro sistema de Yo, prestación de servicios? yo quiero hacer una. No sé por qué está eco, si estoy conectado a doble vez. Sí, ya, pues, es que estoy conectado, pues. ¿Me escuchan nuevamente? Sí. Sí, te estamos escuchando, no te estamos Listo, viendo, listo. pero ahora sí te vemos. Listo. Entonces, miren, desde el punto de vista de medicina familiar, de hecho, les cuento, yo acompañé el proceso de integrar la especialidad de medicina familiar en las unidades de servicios de salud. La empresa donde yo trabajé tiene plan complementario y tiene PBS, hoy PBS, en esa época era POS. Y empezamos con el médico familiar y les voy a contar un poco y rápidamente cómo fue el tema del médico familiar. En ese plan complementario había acceso directo y había como médico personal, había tres alternativas. Para los menores de 18 años el pediatra y para los adultos ya fuera el médico personal no especializado o el especialista en medicina interna. Y a través del proceso nos vimos dando cuenta y los mismos internistas nos decían, los internistas se forman para atender pacientes enfermos. O sea, el especialista en medicina interna está formado para atender pacientes enfermos y sobre todo con enfermedades crónicas. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos a darnos cuenta y estaba empezando a surgir, estoy hablando de unos añitos, hace como unos 15 años, empezaba a surgir la medicina familiar, ya venía, pero no estaba con tanta fuerza, y empezamos a vincular especialistas de medicina familiar. Hoy, el especialista en medicina familiar es más importante en la prestación como médico personal que lo que era en su momento el internista. Hoy de cada 100 pacientes de ese plan complementario, más o menos 3 tienen médico personal no especializado, 4 especialistas en medicina familiar, 2 o 3 pediatras y solamente uno médico internista. O sea, el médico familiar empezó a cumplir el rol que tenía y era pacientes sanos que van a donde el médico y no cuando están enfermos. Ese es pues, un primer tema. Entonces, soy un absoluto convencido del rol del especialista en medicina familiar en los modelos de atención primaria principalmente. ¿Qué ha pasado con el tema, digamos, de la propuesta de la reforma? Y era una de las observaciones que yo hacía. Entonces, están proponiendo, por ejemplo, que haya un examen general para el acceso a las especialidades, que a mí me parece bastante razonable, porque a veces ser especialista en Colombia se volvió un poco de tener las palancas y tener los contactos, y eso no es tan bueno. Pero excluían a la medicina familiar. Y yo de las observaciones que hacía es, ¿por qué vamos a excluir a la medicina familiar? Todo lo contrario, tenemos que vincular a la medicina familiar. Miren, si va a traer a colación algo que estuve leyendo hace un par de años. En Inglaterra, por ejemplo, que la base del modelo de atención son los especialistas en medicina familiar. Cuando le preguntan a los médicos que están terminando carrera qué especialidad quieren escoger, la mayoría escogen medicina familiar. ¿Sí? Seguro que si hiciéramos esa misma encuesta aquí en Colombia, muy poquitos escogerían medicina familiar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestro modelo lleva a que la mayoría de gente quiera ser cirujano, ortopedista, neurocirujano, oncólogo, cardiólogo, neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, seguramente si nosotros integráramos la medicina familiar de la misma manera que las otras especialidades y le empezáramos a dar un vuelo, habría mucho más gente interesada en ser especialista en medicina familiar. Pero creo que esto no se debe resolver por ley. Yo creo que, y como yo les contaba, nosotros fuimos involucrando al especialista en medicina familiar en la medida en que nos dimos cuenta que era más útil, perdónenme la palabra, que el especialista en medicina interna para un modelo basado en lo preventivo, ¿cierto? Para un modelo basado en patologías crónicas, posiblemente, patologías crónicas ya establecidas, posiblemente el médico internista tenga un rol diferente. Entonces, completamente de acuerdo con el especialista en medicina familiar, completamente de acuerdo en que hay que incentivar la especialidad en medicina familiar, pero no dejándola por fuera de la dinámica de las otras especialidades. Ok, muchas gracias, Hernán. Nos dice J. Caro que dónde queda el rol del psicólogo. Tal vez se está refiriendo un poco a que Sí, hemos entendido históricamente un poco el médico solo, ¿sí? Entendiendo una cantidad de profesionales de la salud como equipo que no hemos podido hacerlo bien, digamos, no podemos trabajar en equipo porque la atención ha sido fragmentada, digamos. Entonces, en este sentido también, me imagino, se refiere al tema de salud mental. No solo los psiquiatras que ya hablan de patología, pero desde la visión de promoción y prevención, dice dónde queda el rol del psicólogo. sí, muchas gracias por la pregunta. Qué pena que no lo mencioné, pero así como hablaba de la relación de enfermeras y mostré las estadísticas de los psiquiatras, porque son las que aparecen en la OCDE y para estos temas, pues uno tiene que mostrar estadísticas que sean validadas por alguien. Pero por supuesto que, digamos, y de hecho el tema de salud mental debería ser más manejado por psicólogos que por psiquiatras. Seguramente la persona que me está preguntando o es psicólogo o tiene algún familiar psicólogo, yo tengo una hermana que es psicóloga. Curiosamente, no sé si ustedes sabían, psicología hasta hace más o menos 10 años era una profesión social, no era de salud. Y hace 10 años, como suele suceder aquí en nuestro querido país del Sagrado Corazón, por ley la volvieron una profesión de salud. O sea, hoy está considerada como una profesión de salud que antes no lo era. En ese modelo que yo les decía de gestión de autocuidado, que tuvimos en el trabajo que yo lideré de la red ambulatoria, los que lideraban ese tema de gestión de autocuidado eran los psicólogos. ¿Por qué? Porque se trataba de cambiar hábitos alimenticios, hábitos de actividad física. Entonces, el grupo base era psicólogo nutricionista, no eran enfermeras, no eran médicos, eran psicólogo nutricionista. El psicólogo, para cambiar un poco el chip, de hecho estoy viendo que alguien está escribiendo, creo que es Catalina García, y voy a tomar que dice que se debe construir, no pretender que de un momento a otro las personas integren este concepto de la prevención, y ese modelo de gestión de autocuidado tenía que ver con eso. ¿Y por qué era tan fundamental el psicólogo? Porque básicamente era incidir en el comportamiento de las personas y que las personas entendieran por qué era tan importante cambiar hábitos alimenticios, de actividad física y demás. Traigo a colación otro ejemplo que yo lo viví cuando estuve en la EPS. Empezó la cirugía bariátrica y al principio se puso de moda, como todo pasa acá, llega algo de moda, como les decía yo ahorita, el centro de excelencia, entonces se volvió, fue una medio moda. En ese momento se puso de moda la cirugía bariátrica para los obesos mórbidos y se empezaron a operar pacientes a dos manos y la mortalidad era muy alta. De cada 10 pacientes que se operaban, se morían uno o dos y se complicaban otros dos y duraban en cuidado intensivo 30 días, etcétera, etcétera. Y entonces se empezó a aprender el tema, venga, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué es la mortalidad tan alta y por qué las complicaciones tan altas? ¡Wow! Pues porque había gente que mentalmente no estaba preparada para ser flaca. Perdónenme que lo diga así. ¿Y quién tiene que trabajar eso? Pues el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, hoy en todos los protocolos prácticamente de cirugía bariátrica se hace una valoración por psicología y psiquiatría. Y es entender si esa persona que es obesa mórbida está preparada para ser delgada, que era lo que pasaba y tuvimos varios casos de esos. La persona salía de la cirugía, en esa época la única cirugía era cortar medio estómago, la gastroyeyunostomía, hoy es la que menos se hace, por esa época la que más se hacía era eso. Y el paciente llegaba a su casa y trataba de comer la misma cantidad porque estaba mentalmente preparado para comer el pollo entero, más la lechona, más etcétera, etcétera. Se le rompían las suturas, hacía peritonitis y muchos de esos terminaron muriendo. Entonces, hoy es fundamental, por ejemplo, para cirugía bariátrica es si mentalmente el paciente está preparado para eso. Entonces, qué pena haber omitido el tema del psicólogo, pero el psicólogo es absolutamente fundamental en un modelo preventivo y en un modelo que busca cambiar hábitos. Gracias, doctor Hernán. La doctora Buenahora, decana de odontología, nos pregunta, ¿cuál es el rol del odontólogo en el sistema? Sí, entendiendo un poco también que el odontólogo es un profesional integral, no Sí, más partiendo de la educación. El estudio que tienen que hacer como la gran mayoría de nuestros
colegas profesionales de la salud tienen una educación integral, pero finalmente el rol lo vuelven muy específico, entendiendo que podrían ayudar en una cantidad de campos. Sí, yo diría que desafortunadamente, y no afortunadamente, sino desafortunadamente, en Colombia el odontólogo siempre ha estado como muy separado de toda la parte médica o de toda la parte de salud en un tema muy específico que además últimamente se le ha dado más visos de estética, ¿no? Desafortunadamente. Eh, en la empresa donde yo estuve, de hecho, nos costó trabajo y no tengo por qué negar, nos costó trabajo integrar el odontólogo al modelo de prevención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como funcionaban aparte, o sea, de hecho habían unidades aparte de salud oral y esas unidades tenían modelos preventivos, o sea, se buscaban. Pero miren lo curioso, un poco en la línea de lo que comentaba Catalina García ahí en el chat. Resulta que esta empresa quería mover un modelo preventivo y entonces se buscaba que cuando una persona tenía una caries que no le dolía, que no estaba avanzada, primero pasara por unas charlas educativas de higienista, ni siquiera de odontólogo, de higienista para enseñarle a cepillarse los dientes, para hacer profilaxis, etcétera, etcétera. Y a la gente le parecía aburridísimo, pero si yo lo que quiero es que me organicen la caries, a mí para qué me van a poner a enseñarme a bañar los dientes, que yo sé bañarme los dientes. Y en esa línea, desafortunadamente, el modelo se fue, todavía se da, pero tocó de 3 citas previas que eran, ahora solamente es una. Y el papel de la higienista en eso, que era grande, tocó reducirlo porque la gente no entendía ese error, como bien lo dice Catalina. Entonces, el modelo estaba separado y hasta que yo salí no logramos juntarlo. ¿Por qué? Porque cometimos el error, y eso lo veo yo como un error, como era un negocio aparte, o sea, perdóneme que utilice la palabra negocio, pero yo creo que es válida para lo que estamos hablando, era una prestación aparte, entonces nosotros integramos la parte médica, las enfermeras, los nutricionistas, los especialistas, inclusive el psicólogo, etcétera, los terapeutas, pero el odontólogo quedó por fuera, ¿cierto? Por allá 2 años, 2 años después, cuando el modelo empezó a ser como interesante y a la gente empezó a llamar la atención y le empezaron a utilizar, de pronto la gerente de odontología me dijo, oiga Hernán, ¿y qué pasó con nosotros? Y yo, wow, buen punto. Empecemos a tratar de trabajar algo. Y no fue fácil. ¿Por qué? Porque ya habían, inclusive las historias clínicas eran diferentes. La historia clínica médica era diferente a la odontóloga. Ya en una nueva historia clínica que se empezó a implementar allá hace 4 años, ya por lo menos la historia odontológica y la historia médica era la misma. Pero es una falencia que tenemos gigante, además porque en el modelo colombiano el odontólogo está completamente aparte de las demás disciplinas. Y es algo, como les digo, que nosotros no logramos resolver en la empresa anterior, pero que no debería pasar. O sea, el odontólogo de entrada debe ser parte integral del modelo de atención primaria y del modelo de redes, por supuesto. Sí, Hernán, totalmente de acuerdo. Además, entendiendo que el componente de promoción de la salud, de prevención en todas las enfermedades no transmisibles o llamadas antes crónicas, el odontólogo con su estudio, su preparación puede darnos una gran mano en todo eso, así como la nutricionista. O sea, podemos dar un listado de profesionales de la salud que en su educación tienen bastantes contenidos y competencias adecuadas que en la parte de promoción y prevención podría darnos una mano grandísima y entonces dejamos de tener la visión que tenemos que tener tantos médicos por población si el enfoque es promoción y prevención, ¿cierto? Y el otro punto importante es dónde están los incentivos. Uno se pregunta por qué con la presentación que hiciste, por ejemplo, donde se ha disminuido la atención en prevención, pero porque los incentivos, especialmente los económicos, porque digamos que son los que más nos mueven, no están ahí. Cuando uno va a ver cuánto se paga por una acción asistencial médica, es totalmente desproporcionado cuando va uno a ver cuánto se paga por la promoción y la prevención. Yo soy un convencido, ya decía a título personal, de que el día que cambiemos las tarifas y valoremos que una acción preventiva tiene un impacto muchísimo mayor y se debe pagar mucho más, ¿sí? Se cambia finalmente el resultado. Pero bueno, eso va a tener que durar muchos años en eso, pero quería mencionarlo. Y ese, digamos, es uno de los puntos que debemos poner en la mesa. Sí, Ricardo, pues voy a darle eco a eso que usted acaba de decir, porque yo también soy absolutamente convencido de eso. De hecho, yo nunca me especialicé en lo clínico, ni nunca me presenté a una especialidad clínica, porque yo cuando me formé como médico quería ser médico personal toda la vida.
hay otra reflexión y es que en la única profesión que nos colocan un apellido como general es en medicina. Usted nunca escucha que digan enfermera general, abogado general, odontólogo general. En medicina es que alguien nos inventó ese apellido. Nosotros somos médicos, ¿cierto? Médicos que cumplimos una función de atención integral o médicos que nos especializamos para hacer una atención específica como la hace el cirujano cardiovascular que se dedica solamente a operar corazones. Pero usted mira, uno como médico se forma en 7 años. Voy a poner el ejemplo de los médicos, creo que a los odontólogos les pasa algo similar. Y por supuesto, doctora Buenahora, que de acuerdo, yo hacía referencia a las caries porque es desde la óptica que lo ve la gente, pero obviamente que la odontología y también lo que la doctora Buenahora dice con el tema de las enfermedades sistémicas, por ejemplo, en el comentario que voy a hacer sobre las enfermedades cardiovasculares, ustedes saben que para hacer una cirugía programada tiene uno que asegurarse que la boca esté muy sana, porque si la boca no está muy sana, hay un altísimo riesgo de complicaciones, la más tenaz, la endocarditis, que puede matar a un paciente sin problema. O sea que la salud oral es fundamental. Pero voy al tema, mire, uno como médico se forma en 7 años, un cirujano cardiovascular se forma 14 años más o menos, o sea, el doble de tiempo para hacer el tema así sencillo. Sin embargo, cuando uno mira el tema de los incentivos financieros, lo que estaba diciendo Ricardo, al médico general bien pago le pagan 7 millones de pesos, ¿sí? Más o menos. Y el cirujano cardiovascular puede recibir 70, 80 millones de pesos. Entonces uno dice, wow, hay una desproporción gigante. Eso no pasa en enfermería. Por ejemplo, en enfermería, una enfermera que no se ha especializado se gana 3 millones y la que se ha especializado se gana 500.000 por más. Pero en medicina hay unas brechas tan grandes que hacen que el médico personal que evita que ese señor termine con una cirugía porque le cuidó el corazón, le controló la hipertensión, no se le dañó el riñón, etcétera, etcétera, la remuneración es 10 veces menos. O sea, no es malo que la del otro sea 10 veces más, seguramente se lo mereces, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es tan grande que por eso nuestro modelo va a incentivar esa palabra que yo utilicé al principio en la presentación de la mercantilización, tiene que ver un poco con eso, porque se valora muchísimo esas intervenciones complejas y el tema preventivo no se valora. Miren, estos días estábamos negociando para un programa integral y les cuento el milagro, no el santo. Estábamos negociando con una aseguradora unas tarifas aquí para la clínica, ¿sí? Y para una atención de enfermería en una atención integral nos ofrecían 9.000 pesos. 9.000 pesos. Yo les decía, venga, es que eso no me alcanza ni para pagar la enfermera. Finalmente, como gran cosa, logramos que de 9.000 no la pagaran 17.000 pesos. Tiene que ver un poco con el componente preventivo de personas con enfermedad. Pero eso es lo que resulta sucediendo. Y como dice la gente, pagan más, ¿cuánto paga cualquiera de nosotros por un corte de pelo, por un pedicure o por un manicure, que requiere una formación menos integral? Mucho más que los 17.000 pesos. Pero el ofrecimiento inicial era 9.000 pesos. Cuando la gente comercial me decía eso, yo le decía, Catherine, no puede ser, o sea, no me alcanza ni para pagar. Y yo hablé directamente con la comercial de esta empresa. Yo le decía, es que mira, es que a mí el solo costo de la enfermera, que no es la gran cosa, ni siquiera me alcanza para cubrirle con esto. Entonces, ese tipo de cosas en nuestro país y la Política Nacional de Talento Humano del 2018 está buscando generar incentivos, pero esos incentivos deben estar es a la inversa, no a la mayor complejidad, sino a la mayor resolutividad de los niveles primarios, que creo que es un poco lo que queremos todos, inclusive los ponentes y los reformadores y el ministro, y todos queremos eso, pero en la práctica no está pasando. Entonces tenemos que trabajar y también vi una anotación, sé que en la Universidad del Bosque, como yo soy egresado de otra universidad, pero ahorita estoy vinculado a la universidad, busca formar profesionales integrales, lo cual es absolutamente deseable. Gracias, doctor Hernán. Nos preguntan Juan Guillermo Ávila, ¿por qué fallan los entes de control en la vigilancia de los procesos y recursos del sistema de salud? Perdón, no escuché la última parte, Ricardo. Sí, Juan Guillermo nos pregunta, ¿por qué fallan los entes de control en la vigilancia de los procesos y recursos del sistema de salud? Juan Guillermo, yo creo que es por la misma razón que les he comentado y que también Ricardo le decía algo hace un rato, y es porque estamos controlando son los eventos finales, ¿sí? O sea, se está controlando cuánto tiempo de espera hay un paciente que de urgencias pasa a hospitalización, o cuánto tiempo de espera le entregan al paciente el medicamento del cáncer, ¿sí? Ustedes ven, mira, dígame, ¿cuándo ustedes han visto que haya un letrero que diga marcha de las mujeres en edad fértil porque no les están tomando las citologías? O marcha de las mujeres mayores de 50 años porque no les están haciendo la mamografía de tamizaje cada 2 años para detectar tempranamente el cáncer de mama. No lo escuchan. Ustedes cuando ven marchas de salud, generalmente la marcha es porque el medicamento del cáncer, porque el niño que tiene la enfermedad huérfana no le están cubriendo el medicamento de 100 millones al mes,
porque la unidad de cuidado intensivo no recibió al paciente, el paseo de la muerte, eso que se volvió tan famoso hace un tiempo. Entonces, los entes de control están muy enfocados a controlar eso. Ya cuando el paciente está enfermo, a veces en enfermedades avanzadas, ¿por qué no le entregaron el medicamento? ¿Por qué se demoraron en entregar el medicamento? Pero no está yendo al inicio para ver, estamos mejorando la nutrición, estamos tomando las citologías, estamos haciendo las memorias de tamizaje, estamos vacunando a los pacientes con VPH, estamos vacunando a los niños. Yo creo que ahí está el problema, Juan Guillermo, y es que el sistema de control está hecho tal cual está hecho el sistema. O sea, centrado en la enfermedad y no centrado en la conservación de la salud. Hernán, gracias. Volviendo un poco a los tres ejes que nos presentaste, el tema de la accesibilidad, el tema de la calidad que te enfocaste y el tema de la eficiencia. En este último tiene que ver mucho con lo que ya mencionamos de la resolución en el primer nivel, de los profesionales que realmente sean los resolutivos, que no solo dependen de ellos, sino del sistema como tal que le dé los insumos para lograrlo. Pero ahí se plantea mantener capacitados al talento humano y otra cosa muy importante que lo menciona Victoria en el chat, y es el tipo de contratación. Y es un problema real que hemos visto con las cooperativas, con el tipo de contratos y la falta de calidad en esa contratación. ¿Qué opinas? Pues Ricardo, eso curiosamente está en la reforma, pero eso no va a ser parte de ninguna reforma. Lo que se debe es implementar lo que está definido hace mucho tiempo. Y es, claro, en la reforma hablan de contratación justa y pago justo. De hecho, Victoria habla de las 3 millones. Yo lo decía frente al salario que en la anterior empresa o acá reconocemos. Es cierto que desafortunadamente las profesionales en enfermería a veces le reconocen menos. Yo quería, si usted me lo pregunta a mí, eliminaría todas esas empresas de empleo temporal. Porque resulta que, mire, cuando nosotros íbamos a empezar este esquema, en el año 2004, una de las decisiones que teníamos que tomar, ¿sí? Nosotros no teníamos médicos contratados directamente. No teníamos médicos, ni enfermeras, ni nutricionistas. Todo el mundo trabajaba por prestación de servicios. Eso sí, no a través de cooperativas, era a través de prestación de servicios directos. Y una de las decisiones que teníamos que tomar es cómo vamos a contratar a esa gente. Mire, lo que más nos demoramos, en esa época el director de la empresa, en lo que más nos demoramos fue para tomar la decisión de la contratación. Consultamos con jurídicos, no sé qué. 3 conclusiones sencillas. Primero, la mejor forma de evitar demandas laborales es contratando a la gente laboralmente. Si usted la tiene laboralmente, pues no la van a demandar porque el contrato era laboral, porque es laboral. Tema número 1. Tema número 2, la mejor forma de lograr un modelo basado en lo preventivo es contratar a la gente directamente, donde usted le puede exigir, donde la puede comprometer, pero también generar incentivos. ¿Sí? Y lo tercero es, si queremos buscar un modelo diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Para esa época, sonando el año 2004, la mayoría de gente era contratada por prestación de servicios o a través de intermediarios. En esa época estaba muy de moda las CTAs, las cooperativas de trabajo asociado, que se volvieron intermediarios peores que las otras, porque hacían que la gente tuviera un aporte permanente y entonces ya no solamente hacían el descuento del 8% de las temporales, sino que tenía que la gente hacer otro aporte y demás. Entonces ahí casi que las cooperativas se desaparecieron. Pero resulta que empezaron a hacer dos cosas, prestación de servicios con nóminas paralelas en empresas públicas y las famosas empresas temporales. Y las empresas temporales es lo mismo. Que no tienen que hacer aporte. Entonces, si a usted le van a pagar, por ejemplo, miren nosotros discusiones después, cuando necesitábamos cubrir vacaciones. Entonces alguien proponía, contratemos a través de las temporales. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué la contratamos a través de una temporal? No, porque es que la persona mientras entra es igual. La temporada nos tiene que entrar una persona a nosotros que nosotros no conocemos, la tenemos que entrenar. Contratémosla directamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 3 millones de pesos para pagarle a esa persona, ¿por qué tengo que darle el 8% a un intermediario? Perdónenme que lo diga, pero es que son intermediarios. Entonces, esos 240,000 pesos deben ser para la persona, no para un intermediario que lo único que hace es tener relaciones y conseguir. Entonces, yo no creo que eso se haga ni en esta reforma, eso no necesita reformarse, eso ya está. Pero uno debería acabar todas esas figuras de intermediación. Las cooperativas, las temporales hoy tienen millones de personas contratadas a través de eso. Entonces eso no genera porque las intermediaciones varían según eso. Entonces no se necesita ley, se necesita fortalecer los esquemas de control y ver qué tipo de contrato le ofrezco, generar, por ejemplo, una de las cosas interesantes que aparecía en esta reforma, que puede ser interesante, es que para otros cargos en el sector público hay unas escalas salariales y que se hiciera una escala similar para las empresas sociales del Estado. Eso me parece que puede ser interesante, porque entonces casi que una norma. Uno, no hay contratación de prestación de servicios.
O si la hay, máximo por 3 meses, por decir algo. Estoy diciendo algo que podría ser. De resto, todo el mundo tiene que ser contratado laboralmente. Y dos, cuando yo la contrate laboralmente, el rango mínimo de lo que usted le debe pagar es esto. Eso seguramente minimizaría el riesgo de intermediación y se podía extrapolar de alguna manera un poco lo que ha pasado con el SOAT. El SOAT son unas tarifas que, digamos, han sido de norma y que está permitiendo que la gente tenga una base para tarifar. Entonces, esas escalas salariales de alguna manera también se podrían extrapolar de tal manera que el piso para el pago de las entes privadas sea esa misma escala salarial del Estado. Pero eso no necesita ley para eso, se necesita ejecutar e implementar lo que ya hay, creo yo, pues, por la experiencia que hemos tenido. Aquí en la clínica también a todo el mundo lo contratamos por planta o por prestación de servicios directamente, por la misma política. Muy claro tu respuesta, Hernán. Bueno, no veo más preguntas. Tal vez quisiera comentar algo. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Vale? En el tema de la resolución, hemos visto a lo largo de estos 20 años cómo el médico general, para algunos, pasó a ser casi un remitidor, un profesional con bata que remite a otros profesionales y el volumen que debería ser del médico general termina siendo del especialista y el volumen que debe atender el especialista termina siendo del subespecialista. Y finalmente los costos de atención es cada vez más altos y la atención en sí pareciera que mejora en calidad, pero no es tal porque conocemos que los especialistas y subespecialistas están cada vez más enfocados a su área y realmente dejan de ser médicos integrales. Entonces no ven el tema, por ejemplo, de estilos de vida tan importante hoy, a veces ni toman tensión arterial y lo hemos visto en la práctica. ¿Qué opinas de eso? No, Ricardo, y me hizo acordar de otro tema de la propuesta de reforma, y es, eh, se está trabajando mucho el tema de la especialidad en medicina familiar, lo cual, como digo, yo soy un convencido que hay que fortalecer mucho más medicina familiar que otras especialidades, pero se está dejando de lado que los médicos se formen bien, se formen adecuadamente. Miren, seguramente cuando usted y yo, Ricardo, nos graduamos, que somos contemporáneos, nosotros en el buen sentido de la palabra hacíamos de todo. Nosotros sacábamos uñas encarnadas, atendíamos partos, hacíamos apendicectomía y sobre todo cuando estábamos en zonas donde no habían las especialidades. Yo hice mi año de servicio social obligatorio en unos centros donde no habían especialistas, los especialistas solamente eran de llamado. E hice el internado en la San Pedro Claver, hoy Hospital Mayor de Madrid. ¿Y qué ventaja tenía la San Pedro Claver para mí como médico interno? Que no habían estudiantes de posgrado, eran nosotros los internos y los especialistas de base. Entonces la posibilidad de desarrollarse uno profesionalmente era inmensa. Y cuando empecé a trabajar en urgencias, yo trabajé 5 años en urgencias al entrar al área administrativa, pues yo, la solicitud de remisiones e interconsultas era mínima, porque yo resolvía el 90% de las cosas y a veces cuando tenía dudas ni siquiera le decía al especialista, sino lo llamaba. Ya en esa época los celulares estaban, llamaba al ortopedista y le decía, mire, tengo esto, no estaba en WhatsApp, pero él me decía, y si era necesario, se venía, pero era así. Hoy no, hoy desafortunadamente, mire, la realidad es que de cada 100 médicos que se egresan, no más de 30 se van a poder especializar en lo clínico. Esa es la realidad acá en Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 70% va a seguir siendo médico no especialista clínico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer que el 100%, o bueno, supongamos que el 30% que se quiere especializar no, pero que ese 70% que va a quedar como médico de base para el modelo esté muy bien formado, que se generen incentivos para esos profesionales y no solamente para el especialista en medicina familiar. Porque mire, yo alguna vez estuve en una invitación que me hicieron en la Universidad Nacional. El objetivo tampoco es como en algún momento se planteó sacar 5.000 especialistas en medicina familiar en los siguientes 10 años. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a, perdónenme la palabra, a dañar la especialidad en medicina familiar, porque entonces se va a hacer es, como hicieron en España en su momento hace unos años, especialistas en medicina familiar express, que son médicos generales más costosos. Y eso pues tampoco va a resolver el problema. Yo creo que lo primero es valorar estas disciplinas, o sea, poder generar un pago mucho más justo como está planteado. Y dos, que estos médicos salgan bien formados, o sea, que se hagan realmente procesos de valoración para que el médico salga bien formado, porque muchas de las cosas que están pasando es que en algunas universidades, como algunos llaman de garaje, pues sí, el médico tiene su cartón, pero cuando empiezan a ejercer realmente el nivel. Entonces, como dicen, es mejor que se especialice porque como médico base va a generar muchos problemas. Y el 70%, como dijo, no se va a especializar, va a quedar como médico de base. Completamente de acuerdo con lo que usted planteó, Ricardo. De acuerdo, Hernán. Y en ese sentido también entender que en un sistema de prestación de servicios, una red de servicios integrada, debe haber un trabajo en equipo.
Y en ese trabajo en equipo, el médico general, que para nadie es un secreto, nos vamos formando a medida que hacemos la experiencia, debemos trabajar en equipo. ¿Te acuerdas en nuestra época un poco, uno lo hacía con sus especialistas cercanos o amigos, pero no era una obligación y no todo el mundo llenaba la remisión y te hacía retroalimentación y te llamaba, bueno, te devuelvo el paciente para que lo sigas controlando, si tienes alguna duda me llamas, eso se desapareció. Y es parte de una red integral de prestación de servicios, que haya un equipo y que la información circule, pero parece que eso no se ha logrado, Hernán. Sí, Ricardo, y es tan claro eso que usted plantea que, por ejemplo, muchos, y lo hablamos ayer con nuestra coordinadora de cardiología, aquí tenemos un programa de falla cardíaca y de las cosas que los pacientes que están aquí en el programa de falla cardíaca son los que tienen un nivel altísimo, los demás se devuelven a su nivel primario, porque muchos de esos son pacientes de falla cardíaca. Eso. Si cada, como por eso es la frase que yo les colocaba al final, si cada uno hace lo que mejor sabe hacer, el resultado final para el paciente es formidable. Miren, si nosotros una de las políticas que teníamos cuando yo tenía a cargo la red ambulatoria era, vamos a hacer la actividad con la profesión que sea más costo efectiva para el resultado. ¿Eso qué quiere decir? Mire, los mejores educadores no somos los médicos. Nosotros los médicos somos pésimos educadores. ¿Quiénes son los mejores educadores en ese orden? Psicólogos, nutricionistas, enfermeras y terapeutas. Entonces, prácticamente todas las actividades de educación las hacíamos era con esas 4 disciplinas, no con los médicos, porque salvo algunas honrosas excepciones, los médicos somos pésimos educadores. Tema número 1. Ahora miremos desde el punto de vista de actividad asistencial. Si se trata de aplicar una inyección intramuscular, es mucho más costo efectivo que la ponga un auxiliar de enfermería, ¿cierto? Si es una inyección intravenosa, es mucho más costo efectivo y con mejor resultado clínico que lo haga una enfermera, no nosotros los médicos. Nosotros los médicos no tenemos la habilidad que tienen las enfermeras para coger una vena y canalizar un paciente. Pero a veces nos concentramos en que yo quiera hacer de todo, entonces me vuelvo al otro extremo. Suplir lo que pueda hacer mejor una enfermera. Entonces, creo que si lográramos ir consolidando los equipos en todos los niveles, Ricardo, volviendo a lo que hacíamos en nuestra época, y de hecho yo todavía lo hago, porque pues a mí todavía me recomiendan pacientes y yo llamo aquí a los colegas y les pregunto, ¿sí? Les mando los casos, en fin, porque no, ya no tengo pacientes, pero mucha gente me pregunta por obvias razones, y si lográramos esa cohesión de equipo, que haya una buena comunicación, que el paciente realmente solo se vea, por ejemplo, ahorita está el tema de la telemedicina, que no lo comentamos, qué pena que hicimos esta omisión. Hoy, por ejemplo, en la clínica estamos viendo un tema en donde los pacientes que tengan un egreso médico no lo hagamos venir. O sea, si el paciente salió por COVID, no lo hagamos venir hasta acá. Si el paciente tiene la posibilidad de tener unos elementos básicos como un tensiómetro y un pulsoxímetro, pues yo me comunico con él estando en su casa y le hago el seguimiento. Es diferente si el paciente salió en una cirugía. Entonces también estamos buscando maneras de que ya no tenga que ir a hacer desplazar al paciente. Y eso tiene que ver también con comunicaciones, con tecnología, con otras herramientas que pues en nuestra época no contábamos con ellas. Sin duda, Hernán. El tema adicional que acabas de mencionar y que va a ser tan importante y está siendo importante como la telemedicina, como el tema de las redes sociales, eh, como es el tema de la atención o consulta comunitaria en conjunto, un profesional atendiendo a 10 pacientes similares. Parece que son varias alternativas que vamos a tener y que no debemos cerrar los ojos ante estas propuestas que realmente pueden ayudar a la comunidad más que facturar, generar ingresos a un sistema, es un tema de eficiencia, ¿no? No sé qué opinas de eso. Sí, Más todo no, el tema de hoy en día, por ejemplo, el WhatsApp, como el Facebook, como todas estas herramientas tecnológicas bien organizadas, trabajada en pares, en grupos de profesionales, podemos realmente impactar la prestación del servicio a costos y beneficios y gestionando el riesgo de una manera muy eficiente, Hernán. sí. No, Ricardo, en estos días vi uno de esos memes que mandan eh, relacionado con las redes sociales que decía algo, palabra más, palabra menos, seguramente muchos de los que están aquí conectados lo han escuchado, que decía, cuando teníamos el teléfono conectado a la pared, éramos más libres, ¿cierto? Ahora tenemos teléfonos celulares y una cantidad de cosas. Y eso lo voy a juntar con el cuento de la vacunación cuando dijeron que no me iba a vacunar porque me iban a poner un chip. Cuando el chip lo tenemos todo el tiempo ya en la mano, que es el celular, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram y toda esa cosa. No, definitivamente las redes sociales
bien manejadas, deberían ser pues fundamentales para mi hija, por ejemplo, que como les decía, es médica, ella por ahí me habló de un médico que es muy reconocido, es un médico de medicina alternativa que tipo dicen que tiene las citas a 2 años y bueno, y da unos mensajes muy bonitos desde el punto de vista de conservación de la salud por Instagram. Y él seguramente tiene sus ingresos y es un influenciador que llaman ahora y todas estas cosas, pero de manera positiva. Entonces, si nosotros logramos generar espacios de influenciadores que llaman ahora, o de youtubers, o de instagramers, o como los queramos llamar, de cara positiva hacia la gente asociada a la conservación de la salud, como les cuento de este médico, pues sería formidable. Gracias a la pandemia, por ejemplo, nosotros en nuestro programa de falla cardíaca, la mayoría de las capacitaciones las estamos haciendo virtuales y hemos logrado una muy buena adherencia, inclusive más que cuando lo hacíamos presencial, porque para un paciente de pronto que iba en Chile es difícil venirse, un señor de 80 años con una falla cardíaca estadio 4, que de pronto es oxígeno requiriente. Yo lo quiero educar, pero ¿cómo lo hago venir de Chile ahorita? Menos en los momentos, pero sí se puede, si un hijo o un nieto lo puede conectar. Entonces hemos logrado a través de todas estas herramientas tecnológicas, inclusive tener muchísimo más adherencia a la gente, y es algo y ya está en nuestro plan táctico de este año y va a quedar en el plan estratégico. No lo vamos a dejar de hacer, todo lo contrario, lo vamos a fortalecer muchísimo la comunicación a través de la tecnología. Y viene la otra fase de lo que usted dice, Ricardo, y es utilizar las redes sociales de manera adecuada y de manera positiva para que la gente se adhiera con todos estos temas de educación, de salud, de cuidado, de compromiso. Por ejemplo, el tema de las redes sociales con esto de las vacunas se volvió fue un problema, ¿no? Me acaba de pasar con mi mamá. Mi mamá tiene 82 años, tuvo COVID hace 2 meses, a Dios gracias, nada grave. Tuvo la oportunidad de que la vacunara y no se quiso vacunar. Y yo, mamá, ¿qué pasó? No, es que me van a poner esa AstraZeneca que dice que lo mata a uno. Yo, mamá, la vacuna de AstraZeneca no mata a nadie, mamá. Hubo un par de casos que se relacionaron con un tromboembolismo, pero se vio que es más frecuente el tromboembolismo cuando la señora toma un anticonceptivo oral que con la vacuna de AstraZeneca o con la vacuna de Johnson Johnson. Pero para mi mamá, ella no se iba a poner esa vacuna porque la podía matar. Ustedes escucharon, hay gente que dice que no se quiere vacunar con la vacuna china, que porque la vacuna china es mala. ¿De dónde sale que la vacuna china es mala? Si ustedes se ponen a mirar todas las redes sociales generan una cantidad de mensajes y la gente desafortunadamente con frecuencia le cree más a las redes sociales. Por el caso de mi mamá, pues yo le expliqué con cariño y toda la cosa y listo. Yo le dije, mamá, la mejor vacuna es la que haya disponible. Y las vacunas que están llegando a Colombia todas cumplen con su función. Que la China protege menos del contagio, eso es cierto. Pero lo que está demostrado es que la China, la Sinovac, protege de las formas graves de la enfermedad, que al fin y al cabo es lo que queremos. Entonces debemos utilizar las redes sociales en beneficio pues de la salud y no lo contrario, que es lo que está pasando. Bueno, doctor Hernán, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y bueno, esperamos vernos pronto, seguir en esta idea. Mañana estaremos con el tema de la ponencia, de la reforma al sistema de salud. Muchísimas gracias para todos los participantes, especialmente para ti, Hernán. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y una cuña final, por eso la maestría en administración la enfocamos desde el punto de vista integral y en la maestría en administración tenemos componentes de antropología, sociología, de comunicación, para que llevemos la salud al contexto integral con todos sus componentes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas y espero les hayamos podido, digamos, dar algunos elementos adicionales a la reflexión constante que vimos sobre nuestro sistema. Un feliz día para todos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta segunda mesa de reflexión y construcción colectiva. Les damos que mañana tenemos nuestro gran diálogo de ciudadanía, es el momento cumbre de nuestro tema de reforma a la salud. Tendremos el espacio diálogos a propósito de la propuesta de reforma al sistema de salud, desafíos, oportunidades y propuestas a las 10 de la mañana a través del canal de YouTube de INOS. Los invitamos a que nos acompañen mañana y posteriormente el viernes tendremos nuestra mesa de cierre para conclusiones, propuestas e iniciativas de todo el trabajo desarrollado durante la semana. Muchas gracias a todos y buen día.